Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto académico que corresponde organizado a través de la Fundación de la Real Academia de Medicina y Cirugía dentro de la cátedra Martín Andaluza de Supermercado. La conferencia será a cargo de don Felipe Martínez Alcalá, que hablará sobre mantener sano el estómago, que será presentado por don José María López Puerta. Nos acompañan en la mesa don Benito Valdés Castrillón como presidente del Instituto de Académicas de Andalucía, don Vicente Martín González, presidente del Grupo MAS, excelentísimo señor general de brigada don Carlos de Isasi Sazmendi Crauel, subdirector de la Dirección de Enseñanza del Ejército del Aire y el Espacio, don José Alberto Parejo Gamir, rector magnífico de la Universidad CEU Fernando III, ilustrísimo señor don Alfonso Carmona Martínez, presidente del Consejo Andaluz de Colegio de Médicos y presidente del RICONS, y don Miguel Ángel Comenero, gerente del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Cedo, por tanto, la palabra a don José María López Puerta para que haga la presentación del conferenciante. José María tiene la palabra. Señor presidente de la Real Academia de Medicina de Sevilla, dignísimas autoridades que están con él y lo acompañan, ilustrísimos académicos, numerarios y correspondientes. Presentar a don Felipe es una cosa relativamente sencilla. Bastaría con decir que Felipe ha venido entre nosotros y está entre nosotros para que la presentación se diera por concluida, pues todo el mundo lo conoce. Pero, no obstante, los reglamentos dicen que se debe hacer una pequeña introducción a los hechos. Y entonces comienzo con estas palabras, con su permiso. El hombre, al igual que el resto de los organismos vivos, constituye un sistema termodinámico abierto. Esta es la definición física y química de lo que es el hombre, del cual debe existir un flujo ininterrumpido de materia y energía para mantener la vida. Se debería añadir una palabra más que tiene el hombre, que sería tema ético, pero como los libros de medicina interna no lo ponen, yo tampoco me he atrevido a trasladarlo. Razón toda ella por la que nuestro cuerpo, si es un sistema termodinámico abierto, evidentemente tiene que estar abierto y regido por la energía sobre todo. Para mantener la salud, el hombre necesita 35 elementos que son nutritivos esenciales. Esenciales, ahora aclararé el problema, cuál es y dónde está. Una fuente de agua y una fuente de calorías. Con esto bastaría para que el organismo funcionara. Las moléculas restantes pueden ser sintetizadas por el propio organismo y, lógicamente, si son sintetizadas, no es necesario aportarlas desde el exterior. ¿Qué son los nutrientes esenciales que he citado yo? Pues son aquellos que necesitamos adquirir de fuera, a través de la comida, a través de nuestra ingestión, y necesitamos tomarlos de fuera. El cuerpo es imposible que los sintetice, no tiene capacidad. Por otra parte, esos nutrientes esenciales los que no son producidos por el organismo, da lo mismo tomarlos o no tomarlos. Con sus ciclos biológicos el organismo los creará. Debemos conocer que la falta de algunos nutrientes, esto es un concepto muy genérico, de algunos nutrientes esenciales, provoca un síndrome carencial. El síndrome carencial, lógicamente, se traslada por una serie de síntomas y el ejemplo más claro es el déficit de vitamina C, el ácido ascórbico, en el que cuando no existe suficiente, ni se ingiere, ni en las reservas orgánicas existen, se forma una enfermedad que es el escorbuto.
tal como se habló mucho de esto en las marinas de guerra en el siglo XVII y XVIII, sobre todo en el XVII, cuando los marineros españoles que guerreaban con los ingleses fundamentalmente llamaban a los ingleses los limoneros. ¿Y todo por qué? Pues porque en la dieta de los ingleses existía la toma de limones, lo que nosotros no hacíamos. Y eso determinaba que cuando se entraba en batalla, los soldados españoles, que eran guerreros muy fuertes y aguerridos, quizá por angustia enfermaban con mucha facilidad, mientras que los ingleses no lo hacían. Esto les da idea de lo importante que son los nutrientes, estos factores que no pueden ser sintetizados por el organismo. Lo cierto es que cuando surge, por razón que sea, la restricción de alguno en el suministro de ellos, se provoca que se utilicen, como ya he dicho, primero las reservas. Tiene como una pila, podríamos decir, como una batería el organismo, para tener suficientes nutrientes esenciales, para que no fallen en un momento determinado. Y luego va tirando de esa batería hasta que llega un momento en que si no le aportas de fuera, surge la enfermedad. Esa es una visión bioquímica, una visión quizá no anatómica. La visión anatómica del tubo digestivo es distinta. Desde el punto de vista anatómico es un tubo abierto, originado en la boca, lógicamente, y que nada más pasar los alimentos a través de otro conducto, que es el esófago, caen en una cavidad en la cual sí se van a mezclar los alimentos. Esa cavidad va a ser el estómago, palabra derivada primero del griego, de donde surge la palabra, luego del latín, donde los que entonces hablaban la lengua latina le conocían con el nombre de stomachus, y que ha sido una parte estudiada por todos a lo largo de la historia. 3000 años antes de Cristo ya se hablaba de ello con los egipcios y los babilónicos. Es decir, del estómago habló mucha gente a lo largo de la historia. El hombre, por otra parte, es un animal omnívoro. Es decir, yo sé que existen humanos que comen nada más que verduras. Pero en los libros no viene así. Viene como un animal omnívoro. Es decir, toma carne y toma, lógicamente, otros productos más simples que crecen en la naturaleza, que son en realidad verduras, productos verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Los tres elementos que producen energía, porque habíamos dicho que tenían termorregulación. Termo, porque tenían la capacidad de mantener, el hombre tiene la capacidad de mantener una temperatura. Y ahora la energía. Le vienen de otros tres productos, nada más: hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Pero estos son otra cosa que los que yo he nombrado. La proporción entre estos tres tipos de sustancias varía de manera considerable de una raza a otra, de un lugar o nación de nacimiento a otro sitio, e incluso entre hombres distintos de la misma nación, e incluso dentro del mismo individuo existe un hecho curioso. El hombre ingiere gran cantidad de alimentos a determinadas horas, los va transformando, y sin embargo hay una serie de horas muy numerosas a lo largo del día en las que no ingiere alimentos, y sin embargo la energía fluye, se mantiene, y lo mismo podemos decir de la temperatura, cuya acción está realizando el organismo. ¿Y por qué digo yo esto? Porque esa aportación de los nutrientes orgánicos pues es discontinua y podría llegar en algún momento a originar algún problema por la discontinuidad que ella conlleva si no existieran normas de regulación en el interior del organismo, que lógicamente obliga a importantes cambios metabólicos y comporta la existencia de mecanismos
que deben tener una serie de características flexibles, adaptables, rápidos y eficaces, pues si no, no podríamos realizar la digestión, ni la nutrición, ni nada de nada. Es precisamente porque es el estómago la primera estación donde los alimentos se detienen, el que se ha cuidado durante toda la vida, o se ha intentado cuidar. Y es precisamente eso, por ello, por lo que esta cátedra más, cuyo presidente está aquí, pues empieza en este segundo curso con la lección de mantener sano el estómago. Esta es la razón. Ello nos llevará a que si el resto del camino de la digestión, de la nutrición, etcétera, etcétera, que es muy complejo, el mantenimiento del estado nutricional sea óptimo. Si no está la primera estación, dar por seguro que la nutrición no va a ser óptima. Y no va a ser óptima ni en la salud, que va a ser básica esa transformación, ni en la enfermedad. Que es más, la falta de nutrientes va a poder determinar que incluso la propia enfermedad que se esté tratando empeore. La desnutrición, así llamada cuando no ingerimos las suficientes sustancias nutrientes, da lugar a un proceso patológico médico que agrava además las enfermedades. Todo lo que sea desnutrición agrava las enfermedades. No pueden de ninguna manera responder bien. Todo esto se irá desgranando en distintas lecciones en la cátedra más a lo largo del tiempo, a fin de que lo conozcáis mejor y de todo ello se irá informando adecuadamente. El conferenciante que esta tarde nos va a ilustrar es el ilustrísimo señor doctor don Felipe Martínez Alcalá, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Fernando III, CEU de Sevilla. Es un universitario, eso se da por seguro, pero tiene características propias de un gran hombre. Me refiero, es especialista en aparato digestivo por la Universidad Autónoma de Barcelona, con dones de formación y, a su vez, dones de docencia. No estoy diciendo nada que no venga en todos los sitios donde a don Felipe lo presentan. Es de la misma categoría que nos llevará, por ello, a reconocer que sus conocimientos y explicaciones son magníficos. Por eso eligió la lección, mantener sano nuestro estómago, considerando además, y debemos tenerlo muy presente, que su tesis doctoral, que duró 8 años o 9 concluirla, se hizo en la Universidad de Sevilla y versó sobre un tema, investigación clínica endoscópica, es decir, la vio en varios aspectos, clínicamente, histológicamente y endoscópicamente, es decir, mediante imágenes, mediante la sintomatología y mediante el análisis. Y estudió nada menos que la gastritis crónica, uno de los problemas que ha existido y que existe todavía. Él lo corroborará o no, puesto que yo no soy un experto en la materia. Como he dicho, esos estudios le llevaron 8 largos años, cerca de 9. Así que, una vez yo concluida la presentación, poneos cómodos, escuchémosle y aprendamos de sus conocimientos. He dicho. Tiene la palabra don Felipe Martínez Alcalá para pronunciar la conferencia. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimas autoridades, compañeros académicos, ilustrísimos académicos de número, académicos correspondientes, señoras y señores, amigos todos. Bueno, lo primero que tengo que hacer es agradecer las palabras de José María, que como ha quedado patente, es buen amigo desde hace muchos años, y son fruto de ello las palabras que me ha dedicado. Yo voy a intentar hablar
de qué tenemos que hacer para mantener sano el estómago. Yo me voy a sentar porque leo mal desde lejos y pretendo... No sé si de aquí se me va a ver. Gracias. ¿Se me oye así? Sí, ¿no? Los mejores frutos son los higos y las uvas. La calidad del higo es cálida y húmeda, tonificando el estómago y aligerando el vientre. Cuando son cocidos durante largo tiempo, se parecen a la miel. Este es un trabajo recogido de la escuela de Bagdad, 1224. Es decir, ya se hablaba de algunas de las propiedades. Pero es que el siglo V a.C., Hipócrates decía en algunos de sus aforismos que tu alimento sea tu medicina. Y entre las causas de la enfermedad, él hablaba fundamentalmente de factores ambientales, de hábitos y sobre todo también de la importancia de la alimentación. Así que no es nuevo. ¿Por qué es tan importante la dieta en la salud de las personas? Bueno, pues es importante no solamente, como nos ha comentado don José María, porque aportan los nutrientes esenciales, sino porque también ejercen funciones de protección sobre nuestra salud. Evitan enfermedades como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades neurodegenerativas, sobre todo está relacionado con determinados tipos de cánceres de los que nos vamos a centrar. Yo voy a procurar centrarme en estos datos, las lesiones de los alimentos sobre la pared gástrica o alimentos que le puedan proteger y las modificaciones que sobre la alteración de la motilidad pueden ejercer, puesto que al fin y al cabo van a ser también motivo de síntomas. Lo primero que voy a hacer es centrarnos en quién es el responsable, dónde se organiza todo esto. Se organiza en este saquito que tenemos en el epigastrio, al final del esternón. Este saquito tiene tres partes conocidas por nosotros, que es la parte de arriba, el fornix, el cuerpo gástrico y el antro. Y esa separación se hace porque tienen diferencias tanto en sus características histológicas como en su función, y de ahí se va a derivar una serie de patologías posteriormente. La pared del estómago tiene varias capas, como veis aquí, la capa, no sé si... Sí, esta es la capa más interna, la que está en la luz, que es la capa mucosa, está la capa muscular de la mucosa, las capas musculares y la capa serosa. Y entre medio vemos que hay unas capas que aquí las podemos ver mejor, por donde van una serie de nervios, que son los que se van a encargar de la función, tanto la función fisiológica secretora como de la motilidad. Métodos de estudio tenemos múltiples, este es el más clásico, que sería la manera de ver este saquito y la función a través de la radiología. ¿Cuáles son los detalles fundamentales? No voy a extenderme ni muchísimo menos, simplemente comentar los detalles que me parece que van a ser importantes. Por un lado, las funciones del estómago son dos fundamentalmente: la secreción gástrica, que es pues la conocida como la formación del ácido clorhídrico, ácido extraordinariamente potente, imprescindible para ejercer la primera destrucción de muchas de las sustancias complejas que vamos a ingerir, pero además de eso está también el moco, que es imprescindible para no lesionar la propia pared del esófago, y muchas otras sustancias. Entre ellas yo destacaría el factor intrínseco de Cassel, porque lo vemos con mucha frecuencia, se está producido por una de las glándulas que aparecen aquí en este esquema, porque ahí se va a producir ese factor es imprescindible para que pueda ser absorbida la vitamina B12 en el intestino delgado, en el ilio. Es decir, si no la tuviéramos, por mucha vitamina B12 que ingiriéramos, íbamos a tener una anemia perniciosa. De hecho, cuando hay una gastritis crónica, la típica gastritis crónica atrófica, con afectación fundamentalmente del cuerpo gástrico, se va a producir ese tipo de anemia perniciosa que motiva la consulta muchas veces en nuestras consultas. Por otro lado, no solamente tiene esa función secretora de todas estas sustancias endocrinas, de enzimas, etcétera, sino que también tiene una función motora, puesto que en el estómago se va a producir la mezcla, y esa mezcla se va a hacer gracias a la motilidad también relacionada con el nervio vago a través de la acetilcolina.
Y por último, la fase intestinal, que va a ser como la fase inhibidora. Cuando llega esa mezcla que ya llamamos quimo y sale al duodeno, eso va a servir para frenar la secreción ácida y acabaría ese proceso. Bueno, yo quisiera que aparte de esto que he comentado, hay un dato que es muy importante, porque es lo que nos lleva a muchas veces a los pacientes a la consulta, que es ese eje, que es el eje hipotálamo gastrointestinal, que va a hacer que incluso simplemente por algunas situaciones de estrés, por algunas preocupaciones y tal, tengamos una serie de anomalías, tengamos síntomas digestivos. A veces no son los alimentos, a veces no es ninguna otra enfermedad, a veces son trastornos de esa naturaleza. Bueno, ¿cuáles son los efectos potencialmente lesivos para el estómago? Pues sobre la mucosa está claro que tenemos algunos que son bien conocidos, que son bien identificados por todos, que sería el alcohol, es el tabaco, y pueden ser algunos picantes fundamentalmente. También hay algunos que son mezclas, porque por ejemplo sobre la motilidad, las verduras, que tan buenas son para tantas cosas, no cabe duda que producen un enlentecimiento del vaciado gástrico que acaba por ser sintomático, y también sustancias como son las grasas, que en este caso además con esta quemazón que tiene esta carne procesada, que tiene varios inconvenientes. Por un lado, la acción lesiva, que consideramos que puede ser incluso carcinógena, y por otro lado, sobre la motilidad, ya que lentece el vaciamiento gástrico. Pero hay también alimentos que aparte tienen unos efectos sistémicos, pueden producir alergia, pueden producir una serie de manifestaciones que son externas. Es obvio que la digestión comienza en el estómago. Está claro que este señor pues no puede tener una buena digestión salvo que ya tome los alimentos inicialmente digeridos. ¿Qué entendemos por una dieta equilibrada? Bueno, la dieta equilibrada, como ya ha comentado también José María, es una dieta que tiene que tener toda una serie de principios inmediatos, pero lo importante yo diría que es que tiene que ser dependiendo de la persona. No son las mismas necesidades la que tiene un niño que un adulto, que un anciano, la que tiene un atleta, la que tiene una persona que tiene una vida sedentaria, etcétera. Y además va a depender de una serie de factores como es la nutrigenómica, de la que hablaremos posteriormente. Es de todos conocido la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde 2010, es la que está en toda la zona que está alrededor del mar Mediterráneo. Sobre todo se trata de una alimentación que lo que usa son alimentos de proximidad. Es conocida esta imagen, esta pirámide, en la cual aparece en el vértice los alimentos que son menos aconsejables, que debemos tomar de manera más puntual, menos veces, hasta los alimentos que tienen que constituir la base. La dieta mediterránea se acompaña, y eso es un detalle que quiero remarcar también, es importante el ejercicio físico, es importante la ingesta de líquidos, de agua fundamentalmente, y después es aconsejable, y eso yo sé que también es importante, que después lo matizaré, se puede tomar, la persona que esté acostumbrada a decir, no es que estemos invitando a nadie a beber, pero puede ser sano, igualmente sano, la toma de un par de vasos de vino con las comidas. ¿Qué vitaminas aporta la dieta mediterránea? Pues aporta toda una serie de vitaminas antioxidantes, por tanto son alimentos que tienen un cierto factor protector ya de la mucosa gástrica y del organismo, la vitamina E, la vitamina A, la vitamina C, el ácido fólico, la vitamina B12, los flavonoides, de los que después insistiremos, que están en este tipo de alimentos, manzanas, cebollas, frambuesas, arándanos, sobre todo nueces y determinadas hierbas aromáticas. Son antioxidantes, son protectores no solamente de la arteriosclerosis, sino de enfermedades crónicas y del cáncer. Si nos centramos en la gastritis, las lesiones de la mucosa, de la propia pared gástrica, hay una serie de sustancias que están demostradas que son lesivas para la mucosa gástrica, entre ellas está el alcohol, está la cafeína y la teína. Insisto, cafeína, teína, no hablo de café ni de té, sino de cafeína y teína. De las carnes procesadas, los productos ahumados, los productos salados. Estos son alimentos que pueden provocar daño directamente de la pared gástrica y que incluso pueden provocar también, dependiendo cómo se ingieran, síntomas que pueden provocar reflujo, que pueden provocar incluso hemorragias digestivas secundarias a los vómitos que puedan ocasionar. Entre ellos está claro el consumo de alcohol. La V, la unidad de bebida estándar, la que consideramos con estos valores que vemos aquí, es decir, no valen lo mismo. Muchas veces pregunta, bueno, ¿qué cantidad puedo tomar?
No es lo mismo tomar una copa de whisky o un vaso de whisky que tomar una copa de vino o una cerveza. Depende de la ingesta de etanol, la cantidad de etanol es la que lo va a marcar. Se considera que dentro de la dieta mediterránea un par de vasos, como máximo 3 en la mujer y 3, como máximo 4 en el varón, puede ser dentro de la normal. Pero es verdad que a partir de ahí empezamos en riesgo. Y es verdad que al cabo de una serie de años, tomar 4, 5 o más unidades diarias en un plazo de 20 años, tenemos casi la certeza de que, no sé cómo el estómago, que desde luego tendremos daño, pero tendremos probablemente una cirrosis alcohólica. Decía Cervantes en el Quijote que sé templado en el beber, considerando que el vino demasiado no guarda secreto ni cumple palabra. El problema cuando se habla del café es que no estamos hablando de la cafeína, estamos hablando de la cafeína más una serie de sustancias, son fitoquímicas, biológicamente activos, que tienen un efecto beneficioso para el organismo en su conjunto. Pero además el problema cuando se evalúa el café es que se está evaluando en personas que no solamente toman café, sino que beben alcohol, fuman. Entonces eso hay que tenerlo en consideración, porque realmente hoy por hoy, después de haber pasado una época que hemos demonizado mucho el café, consideramos que el café es un potente antioxidante, incluso superior al ácido ascórbico, a la vitamina C. Aumenta la secreción gástrica, es un prokinético, ayuda por tanto al vaciamiento gástrico, también al vaciamiento intestinal. Yo digo que en los sitios de carretera más elegantes pone café y papel, no sé exactamente a qué se refiere. También está relacionado cada vez más con protector del hígado. De hecho, hay algunos trabajos que se consideran que después de una ingesta de alcohol, la toma de algún café es protectora del hígado y está relacionado, aparte de como protector de lesiones cerebrales, etcétera, también y como estimulante, que es lo más conocido, como protector, digamos, frente al cáncer de vesícula y de hígado. En cuanto a los frutos secos, lo consideran que los frutos secos son ricos en antioxidantes también, por su contenido en grasas insaturadas, omega 3, y porque contienen también ácido fólico, magnesio, fibra, etcétera. Tienen también otro factor importante, y es que si se toman sustituyendo a otros alimentos, no además de sustituyendo a otros alimentos, pueden ayudar a controlar la obesidad, y que eso también puede ser un beneficio. En cuanto al aceite de oliva virgen extra, el famoso AVOE, contiene ácidos grasos monoinsaturados, el ácido oleico, que sobre el estómago tiene una película protectora que reduce la acidez, se ha demostrado que tiene propiedades antiinflamatorias, reduce la motilidad gástrica y genera una sensación de saciedad. Tampoco se puede olvidar que tiene también un efecto calórico importante, por tanto tiene que ser limitado cuando estamos controlando el peso. Pero es más resistente al calor que los aceites de semilla, que son poliinsaturados, por lo que en realidad se puede reutilizar e incrementa el sabor y el valor energético. Otro dato que me parece significativo a comentar es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética estudia los cambios que activan o inactivan los genes, sin modificar realmente el ADN. Y eso está modificado, entre muchas cosas, por factores ambientales, por el ejercicio, por medicamentos, por sustancias químicas, por la edad, pero también, y sobre todo es importante, por la alimentación. Así que sabemos que no solamente es capaz de modificar y ayudar a evitar el riesgo o fortalecer a los individuos, sino que incluso se ve que pasa de padres a hijos. Hay algunos estudios muy curiosos, hay estudios hechos epigenéticos en ratones. Se ha observado que ratones amarillos que tienen una tendencia a la obesidad, y hay otra especie de ratones que son grisáceos, que son delgados. Cuando se le alimentan a estos ratones amarillentos con ácido fólico, pasado un tiempo se observa que estos ratones cambian el pelaje, se hacen grisáceos y pierden la tendencia a la obesidad. Es decir, cómo simplemente modificando la alimentación podemos modificar alguna de sus características genéticas.
En ese sentido, el ácido fólico se está utilizando, de hecho, la FDA americana la añade a las harinas y a los cereales, cosa que no se tiende a hacer, que yo sepa, en Europa, para fortalecer la salud. En ese mismo sentido, yo creo que es interesante la historia de Catalina de Médici, una noble italiana, florentina, hija de Lorenzo II de Médici, que fue esposa de Enrique II de Francia. Ella se fue a Francia y se acompañó de algún cocinero, de algún maître, de algún jardinero. Se dice que era muy experta en botánica y que conocía mucho de los alimentos. Y realmente hubo un detalle significativo, y es que ella, bueno, como detalle curioso, fue la que llevó el tenedor a Francia, que hasta entonces conocía la cuchara y el cuchillo, pero no, y trincaban solo con el cuchillo. Ella aportó el tenedor, pero ya también aportó la brócoli, los alcauciles, las coles de Bruselas, y estos son alimentos que tienen componente sulforafano, que inhiben la actividad de proteínas que eliminan grupos acetilos de las histonas, activando genes que intervienen en los procesos antiinflamatorios y antioxidantes, detoxificando células y provocando un control en la proliferación celular. También hay otra historia con respecto a Catalina de Médici, y es que ella fue reina consorte de Francia, y su hijo Francisco II también, y había muerto de causas extrañas, su yerno, su suegro, y después con el tiempo se pensó que habían sido intoxicados, y se pensó que habían sido intoxicados con lo que se denominó belladona, que un poco parecía que el nombre podría venir de ella, que es la atropina. Parecía que habían muerto intoxicados por atropina y de alguna manera se le echó la culpa a ella. Es una leyenda, Otros anticarcinógenos que podemos emplear en la alimentación es el curry, que a través de la curcumina tiene un efecto también epigenético, y estas otras sustancias como el té verde, el ajo, la cebolla y los puerros, que contienen flavonoides, saponina, todos estos son compuestos organosulfurados que tienen también ese efecto epigenético. Pero quizás los más importantes son estos: los frutos rojos, la piel de las uvas. Los frutos rojos en general son 50 veces más eficaces que la vitamina E y 20 veces más eficaces que la vitamina C como antioxidante. Estos contienen polímeros de flavonoides 3 con potentes propiedades antioxidantes y antibacterianas. De hecho, se han usado y se piensa que sirven para prevenir la infección por Helicobacter pylori. No cabe duda de la importancia de las frutas, por tanto, y de muchos de estos alimentos. Si nos centramos en otra de las lesiones importantes del estómago, como es el cáncer gástrico, que es el cuarto cáncer en frecuencia, el segundo de los tumores digestivos, y que ocasiona la segunda causa de muerte relacionada con cáncer, vemos que España ocupa un 7º lugar y se sitúa con una tasa anual de 24 por 1 millón, cifra muy superior, por ejemplo, a la que se aprecia en Estados Unidos. Curiosamente observamos que tiene, y eso tiene importancia por lo que después veremos, una distribución diferente dentro del país. Hay zonas donde el cáncer gástrico es más frecuente y zonas donde es menos frecuente. ¿Por qué pudiera ser? ¿Qué factores están asociados con el riesgo? Pues aparte del Helicobacter pylori, no cabe duda que hay otros factores, como son factores ambientales, entre ellos la dieta baja en frutas y en vegetales, la dieta alta en ahumados, en productos salados o conservados con sal, y el tabaco, por ejemplo, entre otras, ¿no? Si nos centramos en el Helicobacter pylori, son responsables del 40% de los cánceres gástricos. Así que estas bacterias que colonizan la pared del estómago son responsables de daño. No solamente provocan cáncer gástrico, provocan gastritis. Estos son la imagen típica de una gastritis folicular con todas estas formaciones nodulares en el antro que están motivados directamente por el Helicobacter pylori. También está asociado con un tipo de cáncer como es el linfoma tipo MALT. Pues se ha observado, por ejemplo, en este estudio hecho en Suecia, que durante 23 años que hay una disminución muy importante de las lesiones gástricas cuando se elimina el Helicobacter. Así que erradicando el Helicobacter, estando previniendo de una manera significativa la aparición del cáncer gástrico. Otros datos importantes es la contaminación ambiental.
la contaminación ambiental, que es la presencia en el medio ambiente de agentes físicos, químicos y biológicos que son nocivos para la salud. Hay que tener en cuenta sobre todo y esencialmente la contaminación hídrica, que es donde nos tenemos que centrar, tanto de mares, como de ríos, lagos y sobre todo de aguas subterráneas. Los suelos que se van a contaminar por los fertilizantes, por los productos químicos, los plaguicidas, los metales, las sustancias biológicas que puedan venir de pozos negros, de residuos fecales, de bacterias, los plaguicidas, los fertilizantes, son responsables de esas contaminaciones que van finalmente a llegar a contaminar las aguas potables y que van a ser responsables de cáncer gástrico. Decía antes la incidencia, parece que en zonas de España, yo en concreto veraneo en Soria y es una de las zonas de España donde hay más cáncer gástrico y parece que es debido fundamentalmente ahora cada vez menos, porque con la Unión Europea ha disminuido bastante del ganado, pero había bastante ganadería, probablemente hay contaminación de las aguas subterráneas y eran aguas muy ricas en sustancias nitrosas. Y estas provocan reacciones con aminas y amidas endógenas que producen sustancias carcinógenas, las nitrosaminas. La Organización Mundial de la Salud dice que debe haber menos de 50 miligramos por litro de nitrato en el agua de consumo para evitar el cáncer gástrico. En ese mismo sentido podemos hablar de las carnes. Las carnes en la dieta mediterránea tradicionalmente siempre se han consumido en poca cantidad por los ácidos grasos saturados y por las lesiones que podrían provocar sobre lesiones vasculares, pero es que además sabemos hoy día que quizás como consecuencia de las contaminaciones se encuentran compuestos organoclorados, dioxinas, difenilos policlonales, plaguicidas como DDT, etcétera, y son responsables también o se están asociadas con el cáncer gástrico. Las carnes procesadas especialmente, pues sobre todo estas carnes que aparecen con esas quemaduras, con esas imágenes que hemos visto antes, son potencialmente cancerígenas, como ya dijo la OMS en 2015. Sin embargo, nosotros tenemos una carne que no es ultraprocesada, que es el jamón, y que no se ha relacionado con el cáncer gástrico, afortunadamente. Así que el jamón curado por salazón de un modo tradicional no es un ultraprocesado según la clasificación NOVA que se desarrolló en Brasil y es segura, no parece que sea protectora, pero hay incluso, dicen que es protectora para la arteriosclerosis, hay algunos estudios en ese sentido. Yo no lo sé, pero realmente lo que sí puedo decir es que un buen jamón sigue mereciendo la pena y en todos los sitios donde se lleva acaba por gustar. ¿Es bueno consumir pescado y marisco? Pues el pescado es otra manera importante, no parece que todas las proteínas las tengamos que ingerir a través de la carne. El pescado es una fuente muy importante, sobre todo el pescado azul y los mariscos que son ricos en ácidos poliinsaturados de la serie N3 y por lo tanto son antiarrítmicos, antiagregantes, vasodilatadores, disminuye la síntesis hepática. Así que los pescados se recomienda su consumo mínimo 3 veces a la semana. Algunos comentarios sobre los aditivos. ¿Qué son los aditivos? Son sustancias que no constituyen alimentos ni poseen ningún valor nutritivo, pero que se agregan con intención a los alimentos y a las bebidas en cantidades mínimas, con objeto de modificar bien sus características organolépticas o para facilitar o mejorar su proceso de elaboración o, lo que es más importante, su conservación. Pueden además mejorar la elaboración y conseguir una textura diferente, ganando el peso del producto. En Europa aparecen con la sigla, con el número E, que identifica los aditivos que están permitidos por la directiva europea. El problema está que hay que considerar también los efectos cruzados de los aditivos que no son evaluados y que pudieran provocar efectos nocivos a largo plazo. Funciones de los aditivos, pues son muchas, aparte de los que he comentado, aseguran la seguridad en la salubridad, aumentan la estabilidad del producto, por tanto su conservación, hacen posible la disponibilidad de alimentos fuera del óxido de carbono, aseguran el valor nutritivo, potencian la aceptación del consumidor, y esto es una cosa importante, y además de ayudar a la fabricación, preparación, transporte, almacenamiento, etcétera, y dan homogeneidad al producto. Está claro que se usan mucho y estos mismos colorantes tienen una enorme importancia, porque de entrada está demostrado que estos colores
ayudan a elegir, ¿no? a buscar estos alimentos. Hay muchos tipos de alimentos, de aditivos. Sustancias que impiden las alteraciones químicas o biológicas, como son los antioxidantes, los conservantes, sustancias estabilizadoras de las características físicas, espesantes, gelificantes, etcétera, humectantes, sustancias correctoras de las cualidades plásticas que mejoran la panificación. Hoy día encontrar un pan que no lo tenga, yo diría que es prácticamente imposible, correctores de la vinificación, reguladores de la maduración, y sustancias que modifican las características organolépticas, como hemos comentado antes, estos colorantes, potenciadores del sabor, edulcorantes artificiales, aromas. Bueno, entre los potenciadores del sabor, nosotros solemos emplear en nuestra cocina más a lo mejor el tomate o la cebolla, el ajo, para potenciar sabores, ¿no? Para modificar. En los restaurantes chinos, a partir de 1908, con Kikuna Ikeda, extrajo el glutamato monosódico de una alga que es el kombu, y es lo que realmente se emplea en la mayoría de la comida china, los restaurantes chinos, que provocan, entre ellos tengo la mala fortuna de que a mí, el síndrome del restaurante chino, que aunque se da en menos de un 1% de la población, son personas sensibles que pueden experimentar efectos secundarios transitorios. Aquí le pongo un poco una lista: vómito, diarrea, insensibilidad, hormigueo, tensión muscular, etcétera. Son pasajeros, y se corrigen no yendo al restaurante chino, no es tan complicado. Y realmente en nuestro entorno yo creo que tenemos alimentos con los cuales no tenemos demasiada necesidad. Bueno, eso no lo puedo decir yo en mi casa, porque mis hijos, si no van a restaurantes chinos, sobre todo japoneses, yo creo que les da algo. En los alimentos pueden desarrollarse reacciones químicas, como hemos comentado, de ahí la importancia de estos aditivos. Pero hay que tener en cuenta que pueden proliferar microorganismos que se instalan, como puede ser el Clostridium botulínico, que provocan, como sabemos, el botulismo. Esto prácticamente está erradicado gracias a la adición de sustancias antioxidantes, los sales de nitrato y los nitritos, que dificultan el desarrollo y que se usan sobre todo en todo tipo de conservas. Hay que tener en cuenta que son potencialmente tóxicos a determinadas dosis o cuando se someten a tratamientos posteriores, como son precursores de la nitrosamina, sustancias por lo tanto carcinógenas. El riesgo, no obstante, es mucho menor que la que pudiera sufrir si no se emplea, como puede ser el botulismo. Con eso pasaría a la segunda fase y última, que serían las alteraciones sobre la motilidad, cómo conservar una adecuada motilidad del estómago. Aunque tomemos todos los alimentos a la vez, nuestro estómago los va a mezclar y los va a sacar del estómago de una manera ordenada. Los primeros que van a salir son los líquidos, aunque lo hayamos tomado en otro orden. Posteriormente salen del estómago los hidratos de carbono, después van a salir las proteínas, después saldrían las grasas y por último la fibra. Y esto es curioso porque muchas veces personas que nos consultan, bueno, es que yo lo que tomo es una lechuguita, estoy pesadísima. Y realmente cuando hacemos endoscopio con una persona que le pedimos 7 horas de ayuno, si ha tomado lechuga la noche antes, todavía tiene lechuga en el estómago con bastante frecuencia. Es lo último en salir del estómago. No solamente depende de lo que tomamos, también depende de la cantidad y de cómo lo tomemos. Y desde luego son responsables de muchos de los síntomas gástricos. ¿Qué factores influyen o qué entendemos por la gastroparesia? La gastroparesia es un retraso en el vaciamiento del estómago, pero no de origen mecánico, es decir, no hay ningún obstáculo, el píloro está libre, está completamente abierto, puede ser normal, y sin embargo el estómago se queda completamente entretenido en los alimentos en su interior. Son muchos los factores que pueden influir, es característico de los diabéticos, pero también cuando hay una inflamación importante de la mucosa gástrica o cuando hay factores de neuropatía intrínseca o un déficit de las células de Cajal, también las deficiencias de las células de Cajal o neuropatía autonómica. Va a provocar síntomas de dispepsia, de malestar, de pesadez, alteraciones en la homeostasia de la glucosa e incluso puede ser un factor facilitador de la aparición de un bezóar. ¿Qué es un bezóar? Un bezóar
es la producción de una masa sólida en el interior del estómago que no va a poder salir porque va a tener un tamaño mucho mayor que el orificio de salida, se va a quedar en el estómago y puede provocar síntomas y molestias, ¿no? Yo recuerdo el caso de una señora que ella se dedicaba a la medicina natural y vino muy asustada porque le habían dicho que tenía un cáncer de estómago, ¿no? El tal cáncer de estómago es que esta señora estaba haciendo una dieta para adelgazar, cosa que no, debo reconocer que no consiguió, y tenía un bezoar impresionante en el estómago, lo rompimos, lo quitamos, y después curiosamente la vi en televisión diciendo que ella se había curado de un cáncer gástrico con medidas naturales. Bueno, pues consiste esa concreción persistente fundamentalmente de fibra por planta y fibras vegetales cuando hay trastornos de la motilidad o cuando se ingiere en una gran cantidad. Hay algunas extrañas como es la ingesta de pelo y después está otra que es la ingesta del caqui, sobre todo el pérsimo. El caqui, la diferencia del caqui y el pérsimo es el grado de maduración. El pérsimo, digamos que es cuando está verde, y el caqui puede producir, es una fruta antioxidante que está muy recomendada, incluso para personas con hipertensión, con afecciones cardiovasculares, tiene un alto contenido en potasio, ayuda a la absorción del hierro, reduce los niveles de colesterol, etcétera. Pero produce una serie de sustancias que provocan un moco adherente que después forma con otra fibra que coma el individuo una auténtica masa que es dura, es pétrea, es como la madera, que realmente después cuando la queremos, estas lesiones las solucionamos por vía endoscópica, rompiéndolas, fraccionándolas, pero estas del caqui son realmente difíciles porque son pétreas, cuesta un enorme trabajo su destrucción. Y yo con esto prácticamente termino diciendo que determinados patrones alimentarios se asocian a una menor incidencia de enfermedades y mayor longevidad, y sobre todo con un mensaje que me parece el más importante de todo, que a pesar de todo esto que he dicho, lo más importante y lo fundamental es que seamos capaces de erradicar el hambre en el mundo. Muchas gracias. Yo creo que el tema es tremendamente interesante, muy fácil de comprender tal como ha sido magistralmente expuesto, y estoy convencido que eso daría a multitud de preguntas entre los asistentes. Pero como tenemos ya la experiencia que cuando empiezan es muy difícil, yo admitiría, si al conferenciante tiene a bien, aceptar 3 preguntas, lo cual quiere decir que, sintiendo mucho, serán 3 preguntas. ¿Alguien quiere romper? No. Doctor Argüello, Federico. En primer lugar, felicitar al conferenciante por el interés de su conferencia y que la ha expuesto. Gracias a todos, como bien ha dicho el señor presidente. Yo le quería preguntar, ¿qué opina él de que sean los inhibidores de la bomba de protones, los inhibidores de la secreción ácida gástrica, los medicamentos más vendidos actualmente? Porque realmente todo el mundo toma omeprazol. Le diré que lactantes de días de vida toman omeprazol, porque si el niño llora, se le da omeprazol porque le está molestando el estomaguito. Entonces a mí es una cosa que realmente me tiene muy preocupado hace mucho tiempo y veo que es una espiral que sigue incrementándose día a día. ¿Qué opina tú de la restricción masiva de los IVP? Yo creo una pregunta realmente importante porque la tenemos con mucha frecuencia y yo creo que realmente es un auténtico problema. Yo diría varias cosas. Primero, el problema del omeprazol ha surgido porque ha sido el fármaco más vendido en todo el mundo. Es decir, que yo comprendo que en un momento determinado tuviéramos que plantearnos qué hacer, porque tampoco es normal que se pueda emplear de esa manera y como se ha estado empleando, que es que cualquier persona tomara lo que tomara, tenía que tomar lo que llaman un protector de estómago. No es un protector, tú has usado la palabra correcta, es un inhibidor de la bomba de protones. Lo que hace es disminuir de una manera muy potente la secreción gástrica, la secreción ácida del estómago. Y eso tiene ventajas porque tiene indicaciones. Y hay indicaciones en la que es formal, en la que es lógico que la tengamos que emplear. Es esencial para erradicar el Helicobacter junto a otros antibióticos. Es importantísimo para tratar el reflujo gastroesofágico y la enfermedad por reflujo. Tiene unas indicaciones formales. Pero yo diría que como cualquier otro fármaco tiene indicaciones. Es verdad que como consecuencia de todo esto que pasó, con su uso indiscriminado, exagerado,
hubo toda una serie de trabajos. Yo tengo algunas diapositivas que a veces se las muestro a los pacientes en la consulta, en la que me aparece la figura de una persona y alrededor todas las cosas que se han comentado que provoca el helicobacter. Lesiones en la piel, en los pulmones, en el intestino, en el corazón, en los huesos, en el cerebro. No hay órgano que no se haya descrito que tiene efectos secundarios la ingesta, la toma de el omeprazol. Sin embargo, en el estudio, que eso fue un estudio muy amplio que hizo la Sociedad Americana de Gastroenterología, lo que se demostró es que la incidencia de esas complicaciones es realmente mínima. Sí, es verdad que hay algunas cosas que sí son ciertas, que parece que se han mantenido. Una, a nivel gástrico, provoca pólipos de glándulas fúngicas. Son pólipos completamente benignos, pero a veces es tal cantidad de pólipos que provocan los tomadores crónicos de dosis altas que el estómago aparece como abollonado, como una poliposis múltiple. Insisto, son benignos, no degeneran, pero llegan a ser tan grandes que se erosionan, sangran y llegan a producir una anemia. Y de hecho tenemos en ocasiones que quitarlos, los más grandes, los que están erosionados, para tratarlos. Y en segundo lugar, porque ese toma de esos fármacos, la acidez gástrica también nos está protegiendo de gérmenes. El estómago, los alimentos están contaminados, hemos visto algunos, y hay gérmenes que son lesivos para nuestro organismo. Los matan el ácido clorhídrico, los mata nuestro estómago. Si, curiosamente, lo único que no mata es el helicobacter. El helicobacter necesita el ácido para vivir, de ahí que el omeprazol sea fantástico junto con otros antibióticos, pero la mayoría de los gérmenes mueren por el ácido del estómago. De hecho, está demostrado que una de las complicaciones demostradas es la mayor incidencia de infecciones gastrointestinales, de síndrome diarreico, provocado por infecciones intestinales por la falta de destrucción del ácido, y también de enfermedades, o sea, de sistémicas a otro nivel. No sé si te... Muchas gracias. ¿Hay alguna segunda pregunta? Martín. Bien, en primer lugar, felicitarle por su magnífica conferencia. Y una pregunta muy concreta. La infección por Helicobacter pylori también es muy frecuente en la infancia y en la adolescencia. Mi pregunta concreta sería, ¿la recomendación de una alimentación rica en antioxidantes tendría algún efecto preventivo sobre la infección? Bueno, hay trabajos que así lo dicen, es decir, hay trabajos que dicen que una dieta rica, por ejemplo, en uvas o en los frutos estos rojos, ayudaría incluso a eliminar el helicobacter del estómago. A mí me parece un poco optimista, pero bueno, yo diría que hay una cosa importante. Se considera que en nuestro entorno el 80% de la población está contaminado por helicobacter, tiene helicobacter viviendo con él. Sin embargo, tan solo el 5% es el que desarrolla problemas. Probablemente son distintos tipos de helicobacter, el CAG-A, el CAG-V, es decir, esos son diferentes, hay algunos que son muy agresivos sobre la mucosa y otros no lo son tanto, probablemente conviven con nosotros. Yo diría, por lo menos a la vista de lo que los trabajos que se han publicado, que la ingesta rica en este tipo de antioxidantes probablemente ayudaría a prevenirlo. Pero es cierto que cada vez lo vemos más en niños. De hecho, yo creo que se contaminan. El helicobacter entra a través de la alimentación, entra a través del agua, a través de los alimentos, a través del contacto directo de la saliva. Es decir, que la contaminación es fácil, es frecuente y nuestros niños la tienen cada vez más pequeñito. Gracias. Última pregunta. Doctor Luceno. Bueno. Bien, me ha parecido, y felicito al ponente por esta charla, conferencia, muy completa, siendo además un tema muy amplio, pero que ha abordado, no ha dejado casi nada prácticamente ahí, queda y ha sido muy completa. Pero por un lado, quizás porque pertenezco a una generación para la cual históricamente el pan fue base de nuestra alimentación y procedo de un pueblo célebre por el pan, pues el pan es un alimento esencial que he visto poco reflejado dentro de todas las posibilidades de nuestra alimentación con sus variables. Se han referido a todo, conservantes y tal. Y el pan, quizás sea por deformación un poco natural,
últimamente lo he visto que no es igual que el pan de antes. El pan también está sujeto a modificaciones. El pan que comemos ahora no es igual que el pan que comíamos antes. Tenemos nuestras preferencias. El pan, ¿cuál es el problema? Quizás no entraría dentro de estas posibilidades de alteraciones que podrían resultar nocivos. Las manipulaciones que puedan hacerse industrialmente, o incluso la forma de hacer el pan y de manipularlo y de llevarlo, o bien el uso o no de cómo se utiliza el fermento, cómo se hace la cocción, cuándo se vende el pan ahora, si se recuece, no se recuece. Son muchas circunstancias que dudo que no tengan una repercusión realmente de este tipo en nuestra salud. ¿Qué es lo que opinan? Bueno, muchas gracias por su pregunta. Yo realmente ya he visto que no le he tocado, y no lo he tocado porque está en la base de la dieta mediterránea, está en lo que es de consumo diario, es decir, que realmente es correcto, ¿no? Es fantástico, es un buen alimento. Lo que sí es cierto es que ha cambiado el pan, es decir, a veces hablando con algún panadero, yo le he preguntado, bueno, ¿y el pan ahora? Dice, hombre, es que ahora tiene poca harina. Es decir, lo que es caro en el pan es la harina. Y entonces el pan tiene para blanquearlo, tiene para conservarlo, tiene para darle volumen, tiene tantas cosas que realmente lo que no tiene es pan. Entonces el trigo, que es la esencia, yo creo que es lo que más disminuye. De hecho, se considera como más saludable el pan integral. Mientras más integral es el pan, mientras más negro es, se considera hoy por hoy que es más saludable. Contiene fibra, que es otro de los factores importantes. Yo me he centrado en la prevención de las lesiones gástricas, por eso no he hablado ni siquiera de la fibra, pero sí que tiene mucho interés, por ejemplo, para el intestino, para el colon y para muchas otras cosas. Pero sin lugar a dudas yo creo que el pan es un elemento esencial, forma la base de la dieta mediterránea, pero el pan de Alcalá, como tú dices. Muchas gracias. Esta academia es flexible. Está claro que aunque dije 3, al doctor Lucena no podemos dejar sin una pregunta. Tienes la última pregunta, Joaquín. Bueno, no es una pregunta en sí, es un comentario. Primero, felicitar al profesor Martínez Alcalá por la magnífica conferencia. Y mi comentario es para felicitar a la academia y sobre todo felicitar a la Fundación Martín Andaluza de Supermercado, la Fundación de los Hermanos Más, por haber tenido esta aportación en la creación de esta cátedra en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Yo creo que no hay que insistir en la importancia que tiene la alimentación. De hecho, la cátedra se llama Alimentación y Salud, ¿no? Y si queremos contribuir a una mejor salud, no hay mejor forma que empezar por comer mejor. Hay una frase muy antigua, por lo menos yo lo he oído en mi casa desde que era muy pequeño, dice, somos lo que comemos, ¿no? Entonces, es importante, yo creo que esta cátedra va a tener una función muy importante desde el punto de vista de divulgación para mejorar los hábitos dietéticos y volver un poco a los orígenes de una buena alimentación, que es lo fundamental para mantener una buena salud, y que se nos meta en la cabeza que no hay mejor inversión en salud que invertir en una buena alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, cumplido el trámite de las preguntas, daré cierre haciendo algún comentario que me hubiese hecho hacer como pregunta, pero por respetar no he querido añadir una quinta por aquello de no tener privilegio, pero la voy a hacer como cierre. Y es si el estómago, no quiero contestación, simplemente un comentario, si el estómago tiene una capacidad adaptativa. Y digo esto porque en unas mismas condiciones uno tiene una buena situación alimentaria, pero sin embargo es capaz de ir poco a poco hilando hacia otra, y si no, comprobamos lo que ocurre en distintos países. Hay países donde la dieta es de una calidad que otro país no la soportaría. Por ejemplo, si uno viaja a México, la cantidad de picante que se utiliza en la alimentación, y sin embargo lo hacen con absoluta naturalidad y no tienen una gran patología en el estómago.
Por otra parte, también hay lo contrario. Uno, cuando mira el consumo de alcoholes duros, como puede ser el vodka, uno se da cuenta que es lo que es Bielorrusia, o por la propia Rusia, consumen una enorme cantidad y, sin embargo, sería inaceptable en nuestro medio, no lo soportaríamos, lo cual quiere decir que es realmente, tengo la sensación que es adaptativo. Pero, sin embargo, me gustaría hacer una confesión. Siempre cuando, entre los médicos, pensamos que lo que uno hacemos es lo más importante de la medicina. Y, de hecho, hay una cierta desviación de cuando uno ve una radiografía de tórax, tengo tendencia a ver el corazón, el especialista en pulmón verá el pulmón y el de los huesos pues estará viendo si hay alguna clavícula que está rota. Pero yo tengo que reconocer que el aparato digestivo es el aparato más importante de nuestro organismo. Y de hecho, incluso se me viene a la memoria ahora lo que pasó con Schumacher, el piloto alemán, 7 veces campeón del mundo. En 2013 tuvo un accidente esquiando y quedó neurológicamente muy afectado después de una serie de intervenciones quirúrgicas. Pasados unos años, en el 2021, como había los rumores de si había muerto o no había muerto, su mujer, Corina, dijo: Michael sigue aquí, de forma diferente, pero sigue aquí. Con esto quiero decir que sin cerebro funcionante al menos, mientras al tramo digestivo se le proporciona alimento, el individuo no muere en la forma que lo entendemos nosotros. Yo creo que reconocer que lo es importantísimo, y que quería comentar esto, que el estómago, el tramo digestivo tan esencial, que como las cosas no vayan bien uno está de mal humor y afecta muchísimo. Y por otra parte, reconocer la importancia de un buen ayuno cuando uno tiene problemas digestivos. Un par de días sin comer absolutamente nada arregla casi todo. Cuando se ha comentado con respecto a la fundación MAS nace, la cátedra que patrocina la Fundación MAS tiene el espíritu con el que esta academia trata de hacerlo, y es conectar con el exterior, hablar con aquellos temas que interesan a la población. Nos sentamos en esta academia muchas veces para dar lecciones magistrales, pero que interesan relativamente o interesan mucho desde el punto de vista cultural a los profesionales de la medicina. Pero este tipo de exposiciones hacia el exterior son muy atractivas, son de una gran ayuda a la población y estaremos dispuestos a potenciarlas al máximo. De hecho, ya hay un volumen de ellas preparadas dentro de la cátedra para lo que queda de año. Así que muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a don Felipe Martínez por su bellísima exposición, y con esto doy por clausurado el acto. Muchísimas gracias.